Formatio, Escuela de Formación. Tema número 1. Domingo. La razón de este día. La historia oficial sobre todo lo que hoy se conoce públicamente, la han escrito los que tuvieron el poder para torcerla, alterarla, cambiarla e incluso encriptarla según hubiera sido su necesidad de hacerlo. Las protocastas fueron las responsables de lo que hoy se sabe y se tiene por historia oficial, y la casta es la responsable de la información que llega en la actualidad a todos los rincones del planeta y que, a su debido tiempo, también pasará a formar parte de la historia oficial. El día domingo, considerado por la gran masa en todo el cosmos, es decir, en todo el sistema, como un día de descanso a cierre de semana de las labores personales y societarias, oculta la deliberada intención de la casta de perpetuar en la mente del colectivo una estructura de pensamiento que, a la postre, induzca a cada individuo a adoptar una determinada actitud, una determinada acción y una determinada convicción. Todo lo cual siempre estará deliberadamente esperado por la casta, la cual se toma su tiempo en hacer sus cosas. Para los griegos y posteriormente, para los romanos, el día que hoy llamamos domingo era el día que abría la semana. Era un día de festividad obligada. Era el día de Helios, para los griegos, o en latín, dies solis para los romanos. Pero, en realidad, detrás del día de Helios estaba encriptada una festividad mucho más antigua, el día del Sol Invictus. Si bien podemos afirmar que todos los días de la semana griega fueron asignados a una de sus deidades. El segundo día a Diana, cuyo cuerpo celeste era Selene, es decir, la luna para los romanos, es decir, lunes. El tercer día consagrado a Ares, llamado Marte por los romanos, martes. El cuarto día consagrado a Hermes, llamado Mercurio por los romanos, miércoles. El quinto día consagrado a Zeus, latinizado por los romanos como Júpiter, jueves. El sexto día consagrado a la titánide Afrodita, latinizada como Veneris, viernes. Y el séptimo día, consagrado al titán Cronos, latinizado por los romanos como Saturno, sábado. El Sol Invictus recibió un tratamiento especial, por encima, incluso, de los dioses y titanes. ¿Por qué? Téngase siempre presente que la creencia en la divinidad del Sol, identificado como el dador de la vida y gobernante invisible del cielo, invisible porque nadie puede verlo fijamente en forma directa, era de talla universal. Esta creencia fue usada por muchas protocastas de mayor o menor grado de poder de los pueblos a las que pertenecían. Siendo los demás dioses idealizaciones bien de líderes pasados, o bien de principios con los que se quería manipular y docilizar la mente del colectivo, el grueso de personas de prácticamente todo el orbe asociaba, casi de manera exclusiva, como única real deidad o única verdadera deidad al Sol. Sin ánimo de adentrarnos en la naturaleza misma de su culto, que será motivo de un apartado cuando dentro de nuestro estudio veamos a las deidades y sus credos. Baste decir por ahora que, al pesar de los denodados esfuerzos de las protocastas por imponer al través de los dioses creados por ellos paradigmas que el grueso de la población debía seguir para mantener su dominio sobre ellos, no pudo desinstalar de la mente del colectivo la asociación que ésta hacía respecto al Sol y a la idea de una única real divinidad. Puesto que durante su proceso expansionista Roma dejaba que las poblaciones conservaran cierto corpus identitario, el culto al Sol permaneció siempre vigente y un tanto ajeno a mecanismos de control. Y no fue hasta que la protocasta, que nació fruto de la amalgamación entre las protocastas de los sacerdotes egipcios, la de los griegos y posteriormente, la de las gens romanas, vio justamente en dicho culto la herramienta de amalgamación perfecta para mantener unificadas las mentes de la población, tanto más, considerando que muy en particular, eran los soldados de las legiones romanas, en su gran mayoría, naturales de las diversas comunidades conquistadas, quienes eran los principales devotos al Sol. Fue entonces que la protocasta, para asegurarse en forma perpetua su poder e influencia sobre las fuerzas armadas de aquel tiempo, que tomó el control y diseñó una serie de modificaciones al culto, agregando el paradigma básico: soldados, miles, sean victoriosos, así como el Sol es invicto, Sol Invictus est, vencedor cada día sobre las tinieblas de la noche. En dicho paradigma estaba claramente implícita la mitología egipcia sobre Ra, sobre Amón-Ra, sobre Osiris, así como la mitología helénica, griega, sobre Helios, como de otros pueblos afines y aledaños.
Quedó pues establecido el culto al Sol Invictus y fue el instrumento amalgamador perfecto que permitió a la protocasta reinante juntar y unificar el ánima, el espíritu y su mente de los soldados con la del resto de la sociedad a ellos sometida. Se impuso como el día más importante de la semana al punto que prácticamente todas las actividades deberían quedar suspendidas por ley, excepto las agrícolas, para dar culto, según los dogmas establecidos por la protocasta reinante, a este Dios amalgamador de devociones. Y todo pareció salirles a pedir de boca, hasta que apareció alguien cuya historia ha sido, como dijimos al principio, torcida, alterada, cambiada e incluso encriptada. Jesús. Si bien para el tiempo en que Jesús aparece ya se había añadido a la amalgama de la protocasta el elemento sacerdotal perverso judío, téngase en cuenta que como en las otras protocastas, habían elementos que no eran psicópatas ni abrazaban la cultura psicopática en el sacerdocio de Israel y por consiguiente habían aportado al Sol Invictus la idea antiguo testamentaria que afirmaba que el Mesías enviado por Dios sería llamado Sol de Justicia, lo cual vino a reforzar más el culto al Sol Invictus. Lo que el elemento judío de la protocasta nunca imaginó, es que pudiera aparecer alguien que ante los ojos de todo el mundo calzara en la descripción del Mesías prometido por Dios. Alguien que, finalmente, representara o diera la imagen de ser un sol de justicia. La percepción y consiguiente identificación de Jesús como la deidad por encima de toda deidad que las protocastas mismas habían fomentado e instruido en la mente del colectivo del imperio, se convirtió en una de las peores amenazas para su maquinaria de manipulación y de control de masas. No importaba para ellos, como psicópatas que eran, que Jesús fuera o no el Mesías judío prometido. El efecto era devastador y se escapaba de sus manos. Debería eliminársele y, de ser posible, aplicársele el damnatio memoriae. Los encargados del trabajo sucio fueron los sacerdotes judíos miembros de la protocasta. Sin embargo, al llevarlo a la muerte, no tuvieron en cuenta lo que se convertiría en uno de sus peores errores a lo largo del tiempo. Al matarlo, terminaron cumpliendo ante los ojos de todos los devotos judíos y prosélitos al judaísmo, cuyo número ya era considerable, en particular en las esferas militares, todo lo que se decía que debía pasar el Mesías judío. El tiro le salió por la culata. Y cuando se difundió entre la gran masa que justo el primer día de la semana este sol de justicia había vencido a las tinieblas de la muerte, cuando se propaló el mensaje de su resurrección, se le terminó de caer el teatro a la protocasta. El Sol Invictus, otrora invisible y velado por el culto generado por la protocasta, ahora podía ser visible y apreciado en plenitud por un nuevo culto, el de los seguidores de Jesús, la cristiandad. La protocasta no tuvo muñeca para manejar esta situación. Las noticias corrían como reguero de pólvora de boca en boca, de casa en casa, de ciudad en ciudad. Pronto fue notorio a todo el imperio y cuanto más se esforzaba la protocasta por extinguir a sus seguidores, cuanto más los torturaba y asesinaba sin piedad, tanto más los ponderaba al victimizarlos. Y lo peor para ellos es que los primeros cristianos ni atacaban a la estructura del imperio, es decir, que no atacaban a su cosmos, a su sistema, ni procuraban introducirse en ella. Al contrario, eran ciudadanos ejemplares y, para agregar más amargura a su té, la casta notó que a más cristianos, menos control. Y viendo que no podían controlar el crecimiento exponencial de aquellos y entendiendo que la religión imperial, en particular, la del Sol Invictus, había sido justamente el elemento amalgamador con el que habían logrado cohesionar a su imperio, viendo todas estas cosas y la debacle en la estructura social imperial, liberación de esclavos, vida ajena a los excesos, cumplimiento de normas y el implícito mensaje de libertad y de vida en comunidades, iglesias independientes entre sí, lo que fomentaría la idea de fragmentación del imperio, un mensaje contra un solo gobierno único, la protocasta contemplaba horrorizada la amenaza letal en su contra. Pero tenían los recursos, tenían los contactos, tenían el poder y decidieron correr un riesgo muy alto al proponerse una meta. Si con el Sol Invictus logramos absorber y cohesionar diversos credos de todos los pueblos que nos están sujetos, absorbamos y cohesionemos también a todos los cristianos.
Y luego de estudiar, analizar y comparar debilidades y oportunidades teniendo en cuenta sus fortalezas y la gran amenaza de terminar perdiendo su poder, ahora ya saben quienes comenzaron a aplicar el análisis FODA, por medio de uno de sus emperadores títere, Constantino, finalmente decidieron actuar. Decidieron ofrecer a los cristianos, ya por entonces, muy divididos por las diversas posiciones dogmáticas y contradictorias entre ellos y por el afán de terminar las persecuciones en su contra y algunos, hay que admitir, por su deseo de poder, pax. El emperador se hará cristiano. Tendrán libertad de culto y recibirán la encomienda de llevar su particular mensaje a cada rincón del imperio, con el afán de convertirlos a la religión de su emperador. Como estos cristianos andan muy divididos, será necesario que se establezcan dogmas estándar para todos ellos. Incluso serán reconocidos como ciudadanos romanos y cesarán las hostilidades en su contra, pero eso sí, deberán formar una sola iglesia. Esta será global, universal, es decir, católica en latín, y su sede principal deberá estar en Roma, centro del mundo y capital del imperio, y regida bajo nuestro consejo y directrices. Con esta agenda el emperador títere de la casta, como siempre, reunió a los obispos, palabra griega para los que presidían las iglesias de las principales y más influyentes agrupaciones cristianas. Les dio su propuesta. Y casi todos aceptaron. Sin embargo, hubo unos pocos que se negaron a semejante acto. Decidieron ser fieles a sus convicciones y no venderse a precio de posición social, comodidades e incluso, subvención. Fueron perseguidos por los mismos obispos que se amalgamaron con la protocasta y, para perennizar su poder e influencia, decidieron proclamar que la Iglesia global o universal, Catholicum Ecclesiae, era la única vocera autorizada de Cristo y para legitimarse, inventaron el concepto de sucesión para afirmar que Jesús eligió a Pedro para fundar su iglesia, falso, y que el heredero espiritual de Pedro era el obispo León I, quien fuera coronado como el primer papa. Y fue así como la protocasta hizo su jugada maestra. Recuperaron su poder sobre el imperio y se dieron a sí mismos el espaldarazo divino. Su sol invictus estaba de nuevo en su poder. Luego terminaron de sellar las mentes del colectivo. Dejaron su marca indeleble en todo lo que al partir de ese momento fueron creando dentro de su nefanda iglesia. Para poder justificar sus diversas modificaciones a la doctrina cristiana original y poder inocular en las mentes del grueso de la población, los dogmas por medio de los cuales los mantendrían siempre dóciles, siempre sumisos, siempre obedientes, crearon un paradigma nuevo. La doctrina dada por Jesús y sus apóstoles no está completa. Además de los textos donde está escrita la doctrina, valídese también las prácticas de la Iglesia global, pues su líder, como sucesor directo de Pedro, tiene las mismas atribuciones que aquel. Que, en paralelo a la doctrina textual, se imponga como norma la tradición de la Iglesia global. Con este tiro de gracia terminaron por dejar su creación, su Iglesia global, en estado vegetativo, viva, pero sin conciencia. Los dogmas, diseñados cuidadosamente por miembros de la protocasta al interior de su organización, construyeron una nueva forma de ver el mundo de su tiempo y esa obra sigue hasta el día de hoy. Así reiniciaron a su Sol Invictus. El sello de agua de su Sol Invictus quedó plasmado en la imaginería que vino a revivir a los dioses domésticos en cada hogar. La helénica Hestia era ahora María, la cual recibió todas las cualificaciones de otras diosas del pasado, creaciones de viejas protocastas, Semiramis, Astarte, Astaroth. Ahora estaría en todas las casas, en todos los templos y su artificial imagen se tomó en particular de Semiramis, la diosa que cargaba a su hijo, el rey bebé en sus brazos, con dos propósitos a saber, manipulación mental y emocional. El recuerdo de una madre, y la minimización, infantilización y menoscabo de la imagen de Jesús, como el bebé que se sujeta a los dictámenes de su madre, lo cual deberían hacer todos los fieles católicos, a los dictámenes de su madre espiritual, la Santa Iglesia Católica, cuyos dictámenes los dio la protocasta. Como dijo el filósofo Lucrecio, nada surge de la nada. Finalmente, se decidió no transliterar el nombre del primer día de la semana, el día de Helios, dies solis, día del Sol Invictus.
puesto que su sol invictus había sido absorbido por la imagen de Jesús ante los ojos de todo el pueblo del imperio e incluso fuera de este, se vio por conveniente para fines de consolidar el poder de su creación, su Iglesia Global Universal Católica, no transliterar la palabra sol. Pero tampoco querían dar el nombre de Jesús al día en cuestión, pues como hemos visto la agenda que se deduce de sus actos muestra que lo que se quería era ir minimizando paulatinamente su imagen para que el pueblo, en lugar de fijar sus ojos en Jesús y en su doctrina, los fijara más convenientemente en la creación de la protocasta, su iglesia global y su doctrina. Así, para solucionar el problema de la transliteración del nombre, para no llamar Jesu Diae, el día de Jesús, a dicho día, se valieron de un argumento rebuscado. Puesto que la lengua común a todo habitante del imperio era el griego común, llamado griego koiné, y como los escritos de los apóstoles y de otros discípulos de Jesús estaban obviamente escritos en ese tipo de griego, la protocasta a través de sus emisarios al interior de la Iglesia Católica creada por ellos, notó algo. En la doctrina de los cristianos, Jesús no era un profeta. Era Dios hecho carne. Ese Dios al cual se había igualado a Jesús, era el Dios judío del Antiguo Testamento, del Tanaj, pronunciación de la palabra hebrea con que los judíos llaman a su Biblia y que equivale exactamente a lo que hoy se llama el Antiguo Testamento, aunque con un orden distinto para sus libros. Nadie podía pronunciar el nombre de Dios, ni siquiera los judíos, los cuales, para evitar pronunciarlo en vano, tomaron la letra de cada una de las 4 palabras que en hebreo forman su nombre para, en vez de leerlo, leer las letras, YHWH, nota, como el hebreo no tiene grafías para las vocales, estas se completan de acuerdo a estrictas reglas de lectura. Esta suerte de sigla llamada el tetragramatón en griego se completaba así. Jehová, de donde se corresponde la palabra Jehová, transliterada al español castellano. Como con el devenir del tiempo el tetragramatón, sigla, Jehová se empezó a tomar no como sigla sino ya como nombre propio. Los judíos lo consideraron el nombre encriptado o nombre arcano de Dios y por ende decidieron tampoco leerlo. Así, cuando en alguno de sus textos doctrinales encontraban la palabra Jehová y tenían que leerla, no lo hacían, sino que decían Adonai, palabra hebrea para Señor. Finalmente se traspasó el término Señor, Adonai, al griego koiné Señor, curión palabra que se halla en todos los textos cristianos doctrinal y canónicamente aceptados para el tetragramatón Jehová. Por eso, ya no aparece en el Nuevo Testamento y en su reemplazo se pone Señor, como cuando se habla de Jesús, pues siendo este, Dios, se le reconoce como tal cuando se lee, Señor Jesús, Señor Jesucristo, y otros similares. ¿Y cuál fue la lógica de la protocasta? Fue una relación directa. Para los cristianos Jesús es Dios. El nombre de Dios se abrevia Jehová. No se puede pronunciar el nombre de Dios, ni siquiera en su forma abreviada. A Dios se le dice Señor, curión. Por lo tanto, Jesús igual a Dios, igual a Señor. Al pasar al latín, el idioma oficial del imperio, la palabra griega para Señor, su equivalente era dominio. Entonces fue otra relación directa. El día del sol invictus es ahora. El día de Jesús. Pero, como no vamos a poner su nombre, diremos que es el día del Señor. Es decir, en latín, Dominus Diae. Y dicha expresión, Dominus Diae, derivó al español castellano como domingo. La protocasta y luego la casta mataron a Jesús y trataron de aplicarle el damnatio memoriae. No pudieron. Crearon una falsa iglesia y por ende un mecanismo de manipulación masivo usando una deformación de la doctrina y de la memoria de Jesús. Y aunque procuraron encriptar su nombre hasta convertirlo incluso en un conocimiento arcano, él sigue siendo el sol invictus. Su nombre y su legado, su doctrina y práctica, fue preservada por algunos y hasta el día de hoy, la casta heredará de aquella nefasta protocasta cada que abre un periódico, cada que mira su agenda en su escritorio, cada que ve un calendario por ahí, ve lo que a otros les encriptó durante cientos de años. Ve su nombre. No hay imposibles. Solo improbables. La protocasta era poderosa,
y tuvo bajo su control al imperio más grande de su tiempo, y un sencillo nombre los venció y salió vencedor invicto sobre ella. Hoy la casta actual posee un imperio también, pero igualmente, también caerá. A su tiempo, caerá. Formatio. No estás solo. Estamos contigo y lo estaremos, siempre. Dominus Diae, séptimo día del quinto mes del año oficial 2023, contado aproximadamente desde el nacimiento del Sol Invictus.